Muy bien. Entonces, esta grabación queda para los alumnos que no pudieron asistir el día de hoy. Vamos a empezar la unidad 5. Es la última unidad del curso. Y bueno, esta unidad es bastante complicada en el sentido de que tenemos que saber muy bien el análisis de mecanismos. Ya saben el que hicimos con vectores, ecuaciones, encontrar posiciones, velocidades y aceleraciones, etcétera, porque eso es necesario para resolver por fuerzas. Además, necesitamos saber lo siguiente: ¿qué es la masa? Entonces, díganme cómo se define la masa. ¿Qué es la masa? Cantidad de materia, muy bien. Aquí lo vamos a conocer también como la inercia. ¿Sí? Si recuerdan, una ley de Newton es la ley de la inercia. Todo objeto va a tender a permanecer en su estado de reposo o en su estado de movimiento continuo, constante, ¿verdad? Mientras no haya fuerzas que se le apliquen. O dicho de otro modo, la única manera de cambiar el estado de movimiento de un objeto es mediante la aplicación de fuerzas. Ahora, yéndonos un poquito más a lo físico, a lo real, ¿cómo podemos determinar la masa de un objeto? Yo les doy un objeto, ¿cómo determinan su masa? Muy bien, pues lo llevan a una báscula, ¿verdad? Lo llevan a una báscula, lo pesan y aplicando la ley de Newton del peso pueden calcular la masa. ¿Sale? Bueno, ¿de qué otra manera se podría calcular la masa de un objeto? ¿Eh? Más o menos con su volumen, ¿verdad? ¿Conocen el concepto de densidad? Todo objeto tiene una densidad. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo les digo, oye, calcúlame el peso de esa varilla que está ahí tirada en el suelo, una varilla de 6 metros de largo? No la van a subir a una báscula, ¿o sí? Sería un poquito difícil subir esa varilla a una báscula porque es muy larga. Entonces, ¿qué hacen? Pues calculan su diámetro, su longitud y con ayuda de algunas fórmulas pueden calcular el peso. ¿Sale? Aquí lo que nosotros tenemos que entender es que siempre debemos ser capaces de saber cuál es la masa o el peso de los elementos que usamos en los mecanismos, ya sea que los pesemos o ya sea que lo calculemos, pero siempre la masa es un dato que aunque no me lo den, yo lo tengo que conocer. ¿Sale? Centro de masa. Mismas preguntas. ¿Cómo se define? ¿Para qué es útil? ¿Y cómo lo podríamos calcular? Centro de masa, ¿qué es? Se puede considerar el cuerpo como una partícula. Más o menos, ¿sí? Es donde idealmente concentramos el efecto de la masa de un objeto, ¿verdad? ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve saber dónde está el centro de masa de algo? Por ejemplo, si a ustedes se les diera un vehículo para manejar,
¿Creen que interesa dónde está el centro de masa? ¿Por qué? Puede ser un inestable. Si está muy arriba, el vehículo generalmente es inestable, ¿verdad? Como en el caso de algunos jeeps o cuatrimotos. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo quiero un auto de carreras? Pues ustedes verán que los autos de carreras tienen el centro de masa muy abajo, ¿verdad? Bueno, centro de masa nos va a servir porque ahí vamos a concentrar las fuerzas de la inercia, ¿sí? Y también algunas fuerzas dinámicas. ¿Y cómo se calcula el centro de masa? ¿Integrando? Bueno, pues se puede calcular con integrales, pero generalmente eso lo hacemos para objetos muy simples, ¿no? Digamos, objetos que sean cúbicos, esféricos, cosas así. ¿Y cómo lo calcularían para un objeto más complejo? ¿Dónde está su centro de masa? Por ejemplo, si yo les digo, a ver, determinen el centro de masa de su pluma, Donde queda como equilibrado. punto donde se equilibra. Determinen dónde está el centro de masa de su libreta, por ejemplo. Lo mismo, ¿no? De una silla, ¿qué tal el de una motocicleta o de un automóvil? Obviamente no lo van a cargar con la mano, pero también si lo pudieran cargar con una cuerda, podrían saber dónde está su centro de masa. ¿Sale? Entonces no se necesitan hacer fórmulas muy complejas. Imagínense, por ejemplo, la gente que dice, no, yo con un dibujo de SolidWorks calculo dónde está el centro de masa. También se puede, ¿verdad? Pero no necesariamente vamos a dibujar en SolidWorks un automóvil completo con todas sus piezas solo para encontrar su centro de masa. Hay métodos más sencillos, ¿sale? Y bueno, también el centro de masa es una cantidad que si no me la dan, yo la tengo que saber obtener. ¿Sí? Eso es necesario en los análisis que vamos a hacer. Conocer dónde está la masa de un objeto y cuánto vale esa masa. Bueno, continuamos con el momento de inercia. Mismas preguntas. ¿Qué es el momento de inercia? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se calcula? Momentos de inercia. Entonces, ¿cómo se calcula el momento de inercia de un objeto? ¿O qué es el momento de inercia? ¿Recuerdan que les dije que la masa es inercia? Pues entonces, si la masa es inercia, díganme que es un momento. Y entonces, cuando yo junte los dos términos, pues ya voy a saber que es un momento de inercia, ¿no? ¿Qué es un momento? En física, ¿qué es un momento? Pues es como hacia dónde va a girar la pieza aplicando una fuerza y poniendo un punto fijo, ¿no? Bueno, esa es una definición de momento y lo que tú me estás definiendo es un momento de fuerza. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el momento de una fuerza? El momento de una fuerza lo calculamos. Ay, disculpen, otra vez se pegó esto.
El momento de una fuerza. ¿Cómo lo calculan? Lo calculan así. Fuerza por distancia. Ese es el momento de una fuerza. Y como lo acabas de mencionar, es un giro o una tendencia al giro por la aplicación de esa fuerza. ¿Sale? Muy bien. Entonces eso es un momento de fuerza. ¿Y qué pasaría si yo multiplicara área por distancia? Pues entonces tendría un momento de área. ¿Sí? ¿Y si multiplicara masa por distancia? Un momento de masa. Pero no sé si se acuerdan que yo dije que la masa es ¿qué? Inercia. Entonces, ¿qué es un momento de inercia? Es esto. Masa por distancia. ¿Sale? Pero acá es la tendencia a girar por la aplicación de la fuerza. ¿Sale? Acá es un poquito diferente. Aquí no es la tendencia a girar. Es todo lo contrario, porque es inercia. ¿Sale? ¿Me vuelven a repetir qué significa inercia? Inercia. Primera ley de Newton, creo. ¿Cuál es la ley de la inercia? Según Newton. Nada de que a todo cuerpo está en equilibrio menos que una fuerza lo modifica. Algo así. Pero Newton lo dijo más bonito. Creo que hasta lo dijo en inglés, ¿verdad? Newton dijo que el estado de movimiento, ¿verdad? Y luego acá en los libros de física de prepa le agregan movimiento uniforme rectilíneo, ¿verdad? El estado de movimiento rectilíneo uniforme se mantiene a menos que una fuerza lo modifique. Entonces, les decía, una fuerza por una distancia me va a medir la tendencia al giro por haber aplicado esa fuerza. Pero un momento de inercia me va a medir la resistencia del objeto a ser girado. Porque el objeto por inercia va a tratar de no girar, ¿verdad? O bien, si el cuerpo ya está girando, ¿cuál es la fuerza que yo debo de aplicar para quitar su estado de giro? Porque el cuerpo va a tender a seguir girando, ¿sale? La tendencia es mantener su estado de movimiento, ¿sale? Entonces, obviamente eso de tendencia a seguir girando, pues va a ser allá en el espacio, ¿verdad? Y aquí en la Tierra, ¿se han visto los experimentos esos de la gente que tiene una rueda de bicicleta y le hace para acá y le hace para acá? ¿Sí? Ahí es donde se ve lo que es la ley de conservación de momento angular y cosas así, pero básicamente nos indica que es cierto, que para poder ejercer una fuerza que detenga el giro, pues yo necesito absorber ese giro de alguna manera, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es un momento de inercia, masa por distancia. Pero como les decía, no es la tendencia a girar, más bien es la tendencia a oponerse al cambio en el giro, ¿sale? Porque lo que dice Newton es que el cuerpo se puede estar moviendo. El problema es que queramos cambiar su estado de movimiento, ya sea que lo quiera hacer girar más rápido, que lo quiera hacer girar más lento, o que quiera cambiar la dirección en la que gira
yo no voy a poder hacerlo nada más así, porque hay una inercia que se opone a que lo cambie. ¿Sale? Es como cuando está girando una rueda y ustedes quieren detener esa rueda. La tendencia del objeto es a no dejarse detener, ¿verdad? Bueno, ahora, esto de aquí, masa por distancia, es un primer momento. Y si vuelvo a multiplicar esto por la distancia, me queda así. Bueno, pues ¿qué es esto? Es un segundo momento, ¿sí? Hagan de cuenta que m por d, que ya era un momento, le calculo otro momento, ¿sale? Y es un segundo momento de masa o segundo momento de inercia, ¿sale? Los momentos de inercia, al primer momento le llamamos Q, ¿verdad? Y al segundo momento le llamamos I. ¿Sí recuerdan? Ahora, si hacen esto con integrales, pues ya depende respecto a quién hacen la integral. Por ejemplo, yo puedo hacer la integral de la masa por la distancia en Y. Pero también podría ser el momento de la masa por la distancia en X. O también podría ser el momento de la masa por la distancia radial. ¿Sí recuerdan todo eso? Ahora, si yo a este le calculo su segundo momento, ¿respecto a qué distancia lo podría hacer? Pues lo podría hacer con respecto a y otra vez con respecto a Y, ¿verdad? Pero también lo podría hacer con respecto a y luego con respecto a X. ¿Están de acuerdo? O respecto a Z, etcétera. Y de ahí sacan ustedes por qué el momento se llama IYY, o por qué se llama IXY, o por qué se llama IZZ, etcétera. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de todo esto? ¿Momentos de inercia? Bueno, de los momentos de inercia, les voy a pedir que traten de no confundirse porque usamos distintos momentos de inercia en ingeniería. Por ejemplo, en resistencia de materiales, ustedes usaban este. Ay, perdonen, este. Por ejemplo, usaban este. ¿Sí? ¿Y qué es este? Un momento de área. ¿Sale? O usaban este, ¿verdad? ¿Verdad? Generalmente a los dos les llamábamos I, ¿verdad? Pero este es el que usamos comúnmente, ¿verdad? El que es de doble integral. Bueno, no confundan estos con estos. Hay momentos de inercia geométricos y momentos de inercia másicos. ¿Sale? Entonces, el momento de inercia geométrico es el que usamos en resistencia de materiales. Por ejemplo, ustedes decían, oye, para una placa rectangular, ¿cuál es el momento de inercia? Y ustedes decían, pues es base por altura al cubo sobre 12, ¿no? O para un elemento circular, ¿qué decían? Pues el momento de inercia es pi sobre 64 por diámetro a la cuarta. ¿Sale? ¿Qué sé yo? Pero estos serán momentos de área. Son los que usamos en resistencia de materiales. Acá usamos momentos de masa.
son los que vamos a usar en dinámica. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado con estos y con estos. Ahora, los vamos a calcular siempre con integrales dobles y triples. Qué flojera, ¿no? ¿De qué otra manera se pueden calcular los momentos de inercia? ¿No? ¿Siempre lo van a hacer con integrales? No se puede con Solid. ¿En SolidWorks? ¿O en Solid Edge? ¿O en el que sea, verdad? Sí, sí se puede. Puedes modelar el objeto y del objeto pedirle las propiedades al software. Claro que se puede. Incluso también se puede hacer por elementos discretos. ¿Sale? Hace rato les preguntaba si saben calcular un centroide. Sí, me dijeron, no, pues experimentalmente sí, porque equilibramos el objeto y donde se equilibra ahí está el centroide. ¿Sale? Pero analíticamente, ¿cómo calculan un centroide? Por ejemplo, si yo les digo, oye, dime dónde está el centroide de esta barra que es cilíndrica. ¿Dónde creen que estará el centroide de esa barra cilíndrica? ¿En dónde? ¿A la mitad del cilindro? ¿En el centro? ¿Del círculo? ¿Y a la mitad? Fácil, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un cilindro y a ese cilindro se me ocurre pegarle aquí otro cilindro? ¿Creen que podrían localizar dónde está el centro de masa? No es el punto medio que está entre los dos centroides. Podría ser, tal vez. Casi, pero no, estamos hablando de centroides. ¿Sale? Y no es precisamente el punto intermedio, porque depende cuánta masa tiene cada cilindro. ¿Sale? Si un cilindro tiene menos masa que el otro, afecta menos. ¿Sale? Ustedes tenían formulitas como esta, pero las tenían para áreas. Por ejemplo, yo buscaba el centroide de un área y era algo así como A1 por Y1 más A2 por Y2 entre área 1 más área 2. ¿Sí se acuerdan? O si lo hacían con integrales, eran la integral de Y diferencial de área. No, perdón, al revés, ¿verdad? No, sí era así. Y diferencial de área entre la integral del diferencial de área. ¿Sí lo recuerdan? Esto es para áreas discretas, esto es para áreas continuas. Pero acabo de decir áreas. Ahora, ¿qué pasaría si lo hiciera con volúmenes? ¿Qué cambiaría? Pues que aquí en lugar de decir área, ¿qué diría? Volumen 1, volumen 2, volumen 1, volumen 2. ¿Sí? Cosas así. ¿Sale? Y si hablara de masas, ¿no sería algo similar? Donde cuando yo digo Y barra es masa 1 por Y1 más masa 2 por Y2 entre masa 1 más masa 2, ¿quiénes son estos Y1 y Y2? Pues son los centroides individuales de cada uno. ¿Sale? Este es el centroide de la masa 1, este es el centroide de la masa 2. Y al juntar los dos, pues obtengo el centroide del total. ¿Sale? Pero ¿por qué me puse a hablar de centroides
si estaba hablando de momentos de inercia. Porque depende el... Porque ahí es donde entra ese teorema que dijeron ustedes, teorema de ejes paralelos. ¿Sale? Yo calculo el centroide de uno, el centroide del otro, el centroide total, y calculo la inercia del uno y la inercia del otro. Ahora, ¿dónde o cuánto será la inercia total? Pues depende de la interacción con respecto a los centroides. ¿Sale? Entonces, todo eso hay que saberse. De manera experimental también se puede obtener. Sí, hay gente que dice, ay, no, qué flojera. Imagínense el automóvil o la motocicleta que les mencionaba. A menos que ustedes sean la fábrica que está diseñando ese automóvil, pues ustedes no tienen el dibujo completo del automóvil con todas las piezas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan difícil sería que yo les diga, ¿saben qué? Para mañana tráiganme el centroide de un automóvil. ¿A poco desde hoy se van a poner a dibujar todas las piezas del auto? Pues no, ¿verdad? Para calcular la inercia también se puede hacer de manera experimental. Y para eso se puede con lo que son los péndulos. ¿Sí? Se puede hacer un péndulo. Si yo pongo a un objeto a oscilar, la oscilación del objeto dependerá de su inercia. ¿Sale? Entonces hay métodos experimentales en donde yo cuelgo un objeto, lo pongo a oscilar, sé dónde está su centroide y con algunas formulitas no muy difíciles calculo más o menos su inercia. ¿Sale? Hay péndulos oscilatorios y hay péndulos torsionales. ¿Sale? Por ejemplo, si yo agarro un automóvil, pues eso de ponerlo a oscilar, pues a menos que tenga una buena grúa y confíe mucho en que no se me caiga, pues lo pongo a oscilar, ¿verdad? Pero si no, subo el auto a una plataforma con torsión y pongo a oscilar la plataforma. Y según las oscilaciones, puedo calcular la inercia del vehículo. ¿Sale? Obviamente no vamos a hacer tanto nosotros aquí, pero sí tienen que saber que para todos estos conceptos hay formas fáciles, formas difíciles, dependiendo de qué tengo o qué quiero. ¿Sale? En la mayoría de los casos ustedes pueden usar su software de dibujo, pero yo lo recomendaría para cosas sencillas. Por ejemplo, elementos de barras que son rectos y fáciles de dibujar. Adelante, usen su software. Pero para elementos más complejos, pues a lo mejor hay que usar un poco más el ingenio y algún método experimental. ¿Sale? Y recuerden que también hay métodos matemáticos, pero eso de usar integrales y cosas así, pues como que da flojerita, ¿sí? No es tan práctico ya a la hora de hacerlo bien, porque son muchos cálculos. Bueno, entonces dentro del mismo repaso, teorema de ejes paralelos, si no se lo saben, repásenlo. En el apéndice A de los libros de resistencia de materiales viene ese teorema de ejes paralelos y si no, en sus libros de física. Hay que repasar esos conceptos. Por último, y no menos importante, hay que saber hacer diagramas de cuerpo libre. ¿Sí? Yo sé que muchos de ustedes le batallaron por eso en resistencia de materiales, pero hay que saber hacer diagramas de cuerpo libre para poder plantear las ecuaciones dinámicas de los objetos. ¿Sale? Y nos vamos a apoyar en las leyes de Newton. ¿Sí? Ya saben, sumatorias de fuerzas, sumatorias de momentos, pero recuerden que ya no es el caso estático, va a ser el caso dinámico. ¿Sí? Caso dinámico. Sumatoria de fuerzas igual a ¿qué? Según Newton. Igual a 0 en el caso estático. Pero en el caso dinámico, masa por
aceleración. ¿Sale? Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Y suma de momentos igual a ¿qué? A momento de inercia por aceleración angular. ¿Sale? Y si se fijan, por eso necesito saber la masa, saber la inercia y saber los centroides o centros de masa. ¿Dudas? Bueno. Aquí podemos ver las definiciones de varios de estos conceptos. Por ejemplo, del momento de inercia, vemos ahí la definición y pueden ustedes notar que no es lo mismo el momento de inercia alrededor del eje 1 que el momento de inercia alrededor del eje 2. Los objetos ofrecen distinta resistencia dependiendo de cómo se les hace girar. Esta la pongo nada más para que recuerden, estos no son los que vamos a usar, ¿sí? Nosotros no vamos a usar momentos de área. Nosotros vamos a usar momentos de masa. Vean la diferencia. Los de la izquierda son áreas, los de la derecha son volúmenes con masa. ¿Sale? Entonces ahí tienen fórmulas de momentos de inercia. Esto sí, ¿verdad? Entonces, algunos de los que pueden ustedes necesitar. Momento de la barra delgada. ¿Sí? Ahí está, una barra delgada. ¿Cómo se calcula su momento de inercia? Ojo, ese momento de inercia es en su centroide. Momento de inercia de un cilindro circular. Cuando no podemos despreciar el área de la barra, lo consideramos un cilindro. Y momento de inercia de un prisma rectangular. Todos esos son los que más necesitamos cuando hablamos de mecanismos de barras. ¿Sale? Entonces esos son los que ustedes van a ocupar en este tema. ¿Hasta aquí todo bien? Si vienen en los apuntes normales, ¿verdad? Sí, sí viene. De este tema sí viene la presentación en lo que son los apuntes del curso. Ahí viene. De todas maneras, yo les sugeriría que revisen, a lo mejor el profesor les echa mentiras. Revisen que vengan los apuntes y revisen que en los apuntes viene esto. ¿Sale? Y ya me dicen. Les decía sumatorias de fuerzas y sumatorias de momentos que vamos a aplicar. Y aquí hay otro concepto que también nos va a ser útil. Además de las leyes de Newton, vamos a utilizar métodos energéticos. Entonces hay que saber lo que es la energía, lo que es el trabajo, distinguir la energía cinética y la energía potencial, ¿sale? Como estamos hablando de cuerpos en movimiento, no vamos a ver otras formas de energía, ¿sí? Por ejemplo, energía nuclear, para nada. Energía química, tampoco, ¿sale? Solo vamos a ver estos dos tipos de energía en objetos en movimiento, ¿sale? Ya en problemas más elaborados, pues a lo mejor tengan ustedes que echar mano de otras ramas de la ciencia. Ahora, aquí yo les pongo de ejemplo la energía potencial del resorte, pero hay muchas otras energías potenciales. Está la energía potencial de altura, está la energía potencial de presión, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado de no olvidar las energías potenciales o dinámicas que hay en juego. En el caso de las energías cinéticas, recuerden que esta es la fórmula de la energía cinética lineal, pero también hay energía cinética por un objeto que esté girando, ¿sale? Un objeto que gire
aunque no se desplace, también tiene energía. Entonces, tengan eso en cuenta. Vamos a usar Newton, leyes de energía, y les decía las definiciones básicas de inercia, momento de inercia y centroides. Aquí vemos la ley de conservación de la energía en distintas formas. Es la misma ley, solamente que se ve distinto. ¿Sale? Ya ustedes deciden cuál es la ecuación que más les conviene. Sí, nosotros aquí vamos a suponer trabajo sin pérdidas, así que por lo general usaremos la de arriba, la primera. Aunque eso es un caso ideal, porque siempre hay pérdidas de energía, ¿verdad? Pero manejándolo de manera simple, vamos a usar esta, la primera. Muy bien. Y hablando de métodos energéticos, tenemos el trabajo virtual. Bueno, antes de seguir avanzando, ¿cómo vamos con tantos conceptos? Bien. Se supone que la mayoría de todos estos conceptos ya los conocieron en alguna otra etapa de su vida, ¿sale? Incluso trabajo virtual lo debieron haber conocido en alguna materia anterior a esta, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de trabajo virtual, pero esto sí lo conocían, ¿verdad? Trabajo y energía. Leyes de Newton, también. Inercias, también. Y estos conceptos, incluido el teorema de ejes paralelos. Pues ya con el repaso ya mejor. O sea, yo no estoy preguntando si ahorita me pueden responder un examen, ¿verdad? Lo que pregunto es si estos conceptos no son extraños para ustedes, ¿verdad? Entonces, obviamente, todos estos hay que repasarlos para poder entender lo que vamos a hacer aquí. Y les decía, eso en conjunto con lo que hicimos en la primera unidad. Bueno, más bien la segunda, porque la primera fue introducción, ¿verdad? Lo que hicimos en la unidad 2, que era análisis de mecanismos, trazar vectores, resolver ecuaciones, encontrar posición, velocidad, aceleración. Todo eso lo tenemos que conjuntar con todo esto, ¿sale? Por eso es que este tema, si lo tomáramos tal cual, pues sería un poquito complicado, un poquito difícil, ¿sale? Bueno, vamos a hablar de trabajo virtual. ¿Qué significa virtual? Por ejemplo, hablamos de realidad virtual en este mundo moderno. ¿Para qué nos sirve la realidad virtual? Una simulación. Es una simulación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lejos de la definición de diccionario, vamos a decir eso. Es una simulación, ¿verdad? Porque la Real Academia nos diría, no, es que real y virtual son exactamente lo mismo, pero bueno, esa es la Real Academia. Nosotros aquí vamos a decir, es una simulación. Entonces, yo les voy a preguntar, por ejemplo, imagínense que están en París tomándose una selfie frente a la Torre Eiffel. Es una simulación, ¿verdad? ¿Cuánto se tardaron en su mente en ir a la Torre Eiffel? ¿Sí? ¿Cuánto se tardarían en la vida real? Suponiendo que tuvieran el avión más rápido del mundo o un cohete como los artistas, ¿verdad? De todas formas, involucraría tiempo, ¿verdad? Pero nosotros, al hacerlo en simulación, al hacerlo mentalmente, pues la verdad es que nos podemos brincar un montón de leyes físicas
entre ellas el tiempo, y hacer lo que queramos, ¿sale? Cuando hacemos una simulación, hacemos lo que queremos. Por ejemplo, esos juegos de simulación o de realidad aumentada, como el Minecraft o el ese Fortnite, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguien hackea el juego y se brinca las reglas del juego? Pues puede hacer cualquier cosa, ¿no? Puede volar, las balas lo atraviesan y no le hacen daño, ¿verdad? Se pone el traje de Spider-Man, ¿verdad? Así es, exacto. GTA. Puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque a final de cuentas está dentro de una simulación, ¿sale? Entonces, aquí el trabajo virtual es más o menos lo mismo. Nosotros vamos a simular que trabajamos, pero en realidad no lo vamos a hacer, ¿sale? Vamos a simular que trabajamos. Entonces, vamos a hacer trabajo virtual. Yo voy a decir, supón que me puse a arar un campo, pero no lo hice. Solo supón que lo hice, ¿verdad? Entonces ustedes me dicen, pues solo supón que te pagué, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea de la suposición? Pues que en la suposición yo puedo hacer un montón de cosas y de esa suposición yo puedo sacar conclusiones, ¿sale? Por ejemplo, ustedes dicen, imagínate que estás de campamento en el lago y alguno de ustedes dice, ya me imaginé y me picaron los mosquitos. Eso quiere decir que cuando vaya al lago, pues me tengo que llevar mi repelente, ¿verdad? Entonces, aunque la simulación parezca que no sirve de mucho, esa simulación me dio información, ¿verdad? Me da información de lo que puedo, de lo que no debo hacer, aunque en la simulación sí pueda hacer lo que yo quiero, ¿vale? Entonces, el trabajo virtual es una herramienta matemática que me permite encontrar cosas en base a lo que es el trabajo, si recuerden, trabajo y energía, pero quitando algunas restricciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es el trabajo? El trabajo es fuerza por distancia, ¿sale? Ahora, como yo voy a hacer un trabajo virtual, eso significa esta letrita de aquí, trabajo virtual, pues lo que voy a hacer es multiplicar la fuerza, pero por una distancia virtual, ¿vale? Yo digo, ¿sabes qué? Tengo fuerza y virtualmente ya fui y haré 100 hectáreas, pero en la realidad no lo hice, ¿verdad? Bueno, yo calculo el trabajo virtual. Ahora, esto es fuerza por distancia y también el trabajo puede ser momento por desplazamiento angular, ¿vale? ¿De qué me sirve hacer esta ecuación? Me sirve porque me permite plantear las ecuaciones de Newton, ¿sí? Yo puedo calcular, ¿sabes qué? Yo puedo hacer suma de fuerzas igual a masa por aceleración, suma de momentos igual a etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero además puedo hacer esta otra ecuación. Digamos que esta ecuación me da otra herramienta, otra información. Ahora, les decía, supón que hice el trabajo de arar esas 100 hectáreas. ¿Y qué quedamos que me iban a decir ustedes? Pues entonces supongo que te pagué, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me vas a pagar por haber arado las 100 hectáreas en mi mente? Nada, ¿verdad? No me vas a pagar nada porque en realidad no hice nada. ¿Sale? Entonces, ahí va el método del trabajo virtual. Yo calculo esta cantidad, pero ¿qué crees? Todo esto vale
Cero. ¿Por qué? Porque no hice ningún trabajo. Entonces, tengo mis ecuaciones de Newton por acá, por otro lado, pero además puedo agregar esta ecuación para sacar más información. ¿Sale? Porque yo sé que ese trabajo es cero. Ahora, este trabajo lo vamos a derivar. ¿Sale? Lo vamos a derivar con respecto al tiempo. Y ustedes dirán, oiga, profe, pero esa derivada está mal, porque aquí se supone que esto es un producto. Y la derivada de un producto debe ser primero por derivada del segundo, más segundo por derivada del primero, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a tener, hasta parece sacado del sombrero este truco. ¿Cuánto dijimos que se tardan ustedes en imaginarse que están en París? Nada, ¿sí? ¿Cuánto se tardan ustedes ahora en imaginarse que están en Nueva York? O que se imaginen que están en su casita durmiendo en lugar de estar aquí, ¿verdad? Nada, ¿verdad? De hecho, es más rápido todavía. Entonces, como este trabajo virtual, yo me lo puedo imaginar así, significa que ese trabajo virtual se está idealizando en un tiempo tan, pero tan pequeño que, ¿qué creen? La fuerza no tiene tiempo de cambiar. Es un trucazo que se inventaron los matemáticos con este método, ¿sale? ¿Sí? Como es un trabajo virtual, la fuerza no tiene ni oportunidad de cambiar, porque no dependo del tiempo. Si yo estuviera realmente haciendo lo que me imagino, me tardaría tiempo, porque el tiempo es la sucesión de eventos. Pero como solo me lo estoy imaginando, no está pasando el tiempo. Me lo imagino y son flashazos, ¿sale? Entonces, la fuerza, al no cambiar el tiempo, permanece constante. Y lo único que derivo es la distancia. ¿Y cuál es la derivada de una distancia imaginaria? Pues es una velocidad imaginaria también. ¿Sale? Entonces, desplazamiento virtual se convierte en velocidad virtual. ¿Sale? Y lo mismo con el desplazamiento angular, se convierte en velocidad angular. Pero sigue siendo una ecuación muy similar. ¿Sale? De aquí se desprenden algunos otros métodos. ¿Sí? Por ejemplo, hay un método que se llama el método de Hamilton o del hamiltoniano. ¿Sale? Y hay otros métodos todavía mejorcitos que este que estamos viendo, como el de Lagrange. ¿Sale? Hay un método de Lagrange que usa desplazamientos virtuales, ¿verdad? Y pues está bastante poderoso, ¿sale? Lo vamos a usar después en otra asignatura. Bueno, entonces esta ecuación sigue siendo la misma de arriba, solamente que en lugar de expresarla con distancias o desplazamientos virtuales, lo hacemos con velocidades virtuales. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero aplicar el método del trabajo virtual, pero en dinámica? Bueno, cuando yo quiero aplicar esto en dinámica, lo que tengo que agregar son las fuerzas inerciales. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Eso significa que además de las fuerzas que aplico sobre el objeto, voy a tener que contemplar la fuerza inercial del propio objeto. ¿Sale? Que es masa por aceleración. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo aplico fuerzas y aplico momentos virtualmente.
los aplico virtualmente. ¿Qué voy a hacer? Pues esos van a provocar aceleraciones, y van a provocar giros. Bueno, el trabajo de esa fuerza inercial, masa por aceleración, se contempla aquí y aquí. Pero en lugar de hacer que esto sea igual a esto, hagan de cuenta que decía esto es igual a esto, pues esto estaba de aquel lado de la igualdad, lo pasé al lado izquierdo. ¿Vale? Y entonces, si se fijan, agrego los conceptos inerciales, masa por aceleración o momento de inercia por aceleración angular, y calculo el trabajo, o en este caso la potencia virtual. Y de esa ecuación vamos a calcular el movimiento del objeto. Bien, ya nada más para puntualizar, que luego lo vamos a hacer en un ejemplo. Recordemos que el trabajo de una fuerza es la fuerza multiplicada por cuánto se movió el punto donde estoy aplicando la fuerza. ¿Sale? No es el movimiento del objeto como tal, es el movimiento del punto donde le apliqué la fuerza. Ahí calculo el trabajo de la fuerza. ¿Sale? Eso lo vamos a hacer para todos ellos. Entonces, por eso aquí dice suma de fuerzas I por el desplazamiento en velocidad virtual I. Es decir, fuerza por la velocidad del punto donde estoy aplicando esa fuerza. Y eso para cada fuerza. ¿Sale? Muy bien. Entonces vamos a aplicar estas fórmulas. En particular, nosotros usaremos la última porque nosotros estamos en el caso dinámico. Y bueno, ahora sí, empezamos con algunos ejemplos. Estos ejemplos son para ir revisando todos estos conceptos. ¿Sale? Les recuerdo que de ustedes depende revisar bien si saben calcular momentos de inercia, si saben calcular centroides, si saben calcular masas, ¿sale? Que realmente sepan calcular todo eso. Por ejemplo, en su proyecto, ustedes van a usar, no sé, una barra de 10 pulgadas de largo, por 1/4 de ancho, por tanto de espesor. Entonces, ¿serán capaces de determinar cuánto va a pesar esa barra si la compran de acero, por ejemplo? ¿Y para qué necesito determinar cuánto va a pesar? Porque al poner el mecanismo lo voy a tener que accionar ya sea con la mano o con un motor, y si me queda muy pesado, pues también va a ser difícil de accionar. ¿Sale? Entonces, tengan eso en cuenta, hay que saber calcular todos esos conceptos. Entonces, vamos a empezar con unos ejemplos sencillos. Y en estos ejemplos comenzamos con estática. ¿Sale? Este es un ejemplo de estática. Y lo vamos a hacer, repito, por Newton. Entonces dice, en esta figura el resorte de constante K tiene su longitud no deformada cuando θ vale 90. ¿Por qué me hablan de la longitud no deformada? Porque recuerden que la fuerza del resorte es K por X, donde X es la deformación del resorte. Yo tengo que saber dónde no estaba deformado para calcular la fuerza cuando ya está deformado. ¿Sale? Muy bien. Encuentre el ángulo θ cuando el peso P actúa como se muestra. Desprecie cualquier otro peso del sistema y determine θ en función de P, K y A. Ahí pueden ver que A es la longitud de las barras. Bueno, en esta ocasión, y para que no empecemos con cosas extrañas,
vamos a despreciar los pesos de las barras. ¿Vale? Vamos a despreciar esos pesos de las barras porque de otra forma esto lo tendríamos que analizar como mecanismo y sería un poquito más difícil. ¿Sale? Vamos a despreciar los pesos de las barras también pensando que la fuerza P y que la fuerza del resorte son mucho más grandes que lo que pesan dichas barras. ¿Sí? Por ejemplo, supongan que las barras pesan, no sé, medio kilo cada una. ¿Sale? Y consideren que estamos cargando, no sé, 50 kilos. Entonces el peso de las barras no me afecta mucho en el resultado. ¿Sale? Bueno, entonces, primero, vamos a hacer esto por Newton. ¿Qué significa hacer esto por Newton? Bueno, significa que tengo que hacer diagramas de cuerpo libre y sumatorias de fuerzas y o de momentos. ¿Sale? Muy bien. Entonces, primero, dice aquí, la constante del resorte es K y el resorte adopta su longitud no deformada cuando θ es igual a 90. Entonces, díganme, para estas barras, cuando θ vale 90, vean que este es θ. Cuando θ vale 90, ¿dónde estará todo esto? Si θ vale 90, ¿dónde va a estar esta barra? Va a estar horizontal. ¿Y dónde va a estar esta otra? ¿Eh? Pues el punto sí va a estar más arriba. Sí, pero ¿dónde? Esta barra va a estar horizontal. ¿Y qué le va a pasar a esta otra barra? ¿No? ¿Hasta dónde? ¿Dónde va a estar esta barra? Si esta queda horizontal, ¿cómo va a quedar esta? ¿Eh? No se supone que tendría que subir por sí, lo que es el punto B, a llegar con índice a que sea tenga un ángulo, bueno, es cero, podemos decir así, de aire. Bueno, y si va a tener un ángulo de 0, ¿hasta dónde va a subir? Hasta acá. ¿Sale? Ahí les encargo que hagan una maquetita o algo y verifiquen. Si no saben hacer maquetitas, simulen esto en SolidWorks. Está fácil. ¿Sale? De hecho, yo podría simularlo, pero pues ya se acabó el tiempo, ¿verdad? No se sale de las guías del resorte. O nada más es la ilustración así para no poner toda la guía completa. Para no poner la guía completa, así es. Sí, si pongo la guía completa, pues se pierde mucho. ¿Sale? Y recuerden que nosotros hacemos unas mini simulaciones muy sencillas aquí en este software. Profe, ¿por qué fue que al Poli le quitaron la licencia de SolidWorks? No, quitar suena muy feo. Bueno, ya no le renovaron la licencia. Pues es que vamos a ponerlo así. Tú eres un fabricante y me das muestras gratis de un producto. ¿Sale? Y luego yo digo, pues dame más muestras gratis y dame más muestras gratis y más y más. ¿Qué me vas a decir tú? No, pues ya toca pagar. Vas a decir, ya toca pagar. ¿Y sabes qué te voy a decir yo? Que sí. Muchas gracias, hasta luego, ¿verdad? Más o menos algo así sucedió. ¿Sale? Pero, ¿es solo de aquí de la OFIS o de Las licencias se manejan a nivel politécnico. ¿Sale? O sea, aquí podemos conseguir tal vez licencias para nuestra unidad, pero las licencias no nos pertenecen a nosotros, son del Politécnico.
¿Vale? Politécnico, de hecho, decide si dice, no sabes que estas licencias mejor mándalas para acá o qué sé yo. Pero la realidad es que, pues, se cansaron de decir muestras gratis, ¿verdad? Yo pensé que el poli sí pagaba algo por las licencias, Pues a lo mejor sí paga. Yo no te digo que no pague. pero no lo que es normal. El detalle es que exactamente hay convenios en los que dices, ¿sabes qué? Pues sabes, por ser tú, te las dejo a un precio que es un regalo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Yo no sé. La verdad, ese tipo de cosas, pues no me toca a mí respondérselas. Pero miren, aquí está más o menos el mecanismo. Caray, permítanme. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, 40. ¿Sale? Vean, sería algo así. Entonces, ¿qué pasa cuando está hasta arriba? ¿Verdad? Se hace totalmente horizontal, pero tienen que estar las dos barras juntas. ¿Sale? Hace esto. ¿Sale? Está sencillito. Bueno, pero la idea, aparte de entender cómo se mueve, es saber cuánto está deformado. Si su posición no deformada está en A, es decir, deformación 0, quiere decir que cuánto se deformó el resorte si ahora está en C. Originalmente estaba en A sin deformarse. ¿Cuánto se deformó cuando está en C? ¿Cuánto se deformó? La distancia entre A y C. Y si hablamos de que este es un triángulo isósceles, porque este lado mide A y este lado mide A, ¿cuánto mide aquí? Es un pitagorazo y rápido sale, ¿no? ¿Sí? Bueno, les decía, como voy a aplicar leyes de Newton, vamos a usar diagramas de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre puede ser de ciertas partes. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Tomo todo esto como un solo objeto y lo dejo libre de arriba y de abajo. Se puede hacer un diagrama de cuerpo libre que sean estos dos puntos en uno solo. ¿Vale? Pero yo prefiero hacer diagramas de cada eslabón, es decir, desmenuzar el mecanismo completamente. ¿Sale? Entonces, ¿qué eslabones en movimiento tiene el mecanismo? El mecanismo tiene dos barras y un bloque. ¿Sí? Es el famoso mecanismo de la manivela. ¿Sale? En movimiento tiene dos barras y un bloque. Sin moverse, tiene dos apoyos. Y el resorte, pues no es parte en sí del mecanismo. Al menos para movimiento no. Obviamente para fuerza, sí. Pero para movimiento, el resorte, lo tuviera o no lo tuviera, esto se movería igual. ¿Sale? Entonces, nosotros hacemos diagramas de cuerpo libre. Recuerden que los diagramas dependen de las uniones. ¿Qué tipos de uniones tengo? La unión en A permite el giro, pero permite que yo mueva la barra en horizontal. Es decir, imagínense que esta barra me la quiero traer hasta acá. ¿Puedo hacerlo? ¿No? ¿O puedo mover la barra en vertical? ¿La puedo mover, digamos, para acá? No, ¿verdad? La unión en A no permite movimiento en X, ni permite movimiento en Y. ¿Qué significa? Que hay reacciones en X y en Y. Son las fuerzas que no dejan que lo muevan. ¿Sale? Y también hay fuerzas en B. Ahí pueden verlas. Estas fuerzas en B son de la unión, las fuerzas azules. Y la fuerza P la puse de otro color porque es una fuerza externa. ¿Sale? La fuerza externa aparece donde se aplica. Pero ojo, pueden ver que la fuerza P se aplica en B. ¿Por qué en el diagrama de abajo no está la fuerza P?
Bueno, pues porque la fuerza realmente solo se puede aplicar en un lugar. ¿Sale? Imagínense, por ejemplo, se me ocurre que ustedes están colgándose de la puerta, ¿sí? Que van y se cuelgan de la puerta. Y ustedes saben que la puerta tiene bisagra arriba, bisagra en medio, bisagra abajo. ¿Sale? Si ustedes se cuelgan de la puerta, pondrían que el peso de ustedes va hacia abajo. ¿Dónde pondrían las reacciones de su peso? ¿En la bisagra de arriba? ¿En la de en medio? ¿En la de abajo? Pues tal vez en la de arriba, ¿verdad? Ahora, alguien podría decir, no, profe, pero es que las tres bisagras están cargando mi cuerpo. Ah, bueno, pero las tres cargan la totalidad de tu cuerpo. O si lo cargan las tres se reparte. ¿Verdad? Entonces entramos en cuestiones filosóficas. Pero aquí podríamos decir, por ejemplo, que yo la fuerza P la aplico sobre la barra, directamente sobre la barra, y después es el perno el que la transmite hacia acá. Pero el perno no la transmite como fuerza P, el perno la transmite como reacciones. O sea, sí está aquí la fuerza P, pero en forma de reacciones. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes pongan la fuerza P, no la van a poner aquí y acá. Pero sí pueden decir, ah, ¿sabes qué? Yo no voy a suponer que esté en esta barra. Yo voy a suponer que está acá. Perfectamente válido. ¿Sale? Pero no puedes suponer lo mismo dos veces. Porque entonces estarías poniendo dos fuerzas P, no solo una. ¿Sale? ¿Queda claro? Bueno, otra cosa que ustedes pueden ver aquí es que yo supongo las reacciones en las direcciones que me enseñaron en la primaria. Vean, ¿hacia dónde supuse RAX y RAY? Adelante y arriba. Direcciones por default positivas para mí, ¿no? ¿Sí? Yo no sé si está bien esa reacción, pero la supuse hacia allá, porque sé que las ecuaciones me van a decir si estoy bien o estoy mal con signos negativos. ¿Sale? Ahora, aquí vean RBX y RBY. ¿Por qué aquí las puse no hacia adelante y hacia arriba? ¿Por qué las puse hacia la izquierda y hacia abajo? Bueno, pues porque acá las puse hacia adelante y hacia arriba. Y recuerdan ustedes una ley de Newton que se llama ley de acción-reacción, ¿verdad? ¿Qué dice la ley de acción-reacción? Que si yo te empujo hacia allá, recibo como reacción un empuje hacia el lado contrario de la misma magnitud. ¿Sale? Entonces, yo puedo suponer esta hacia adelante, pero entonces acá la tendría que suponer hacia atrás. Y si aquí la supongo hacia arriba, en el otro diagrama la tengo que suponer hacia abajo, porque son acción-reacción. La barra de arriba empuja la de abajo hacia abajo, pues entonces la de abajo empuja la de arriba hacia arriba. ¿Sale? Esto necesito que sí lo sepan hacer porque es lo básico del método de Newton, hacer un buen diagrama de cuerpo libre. ¿Sale? Entonces, calculamos y en azul tenemos todas las reacciones. Pueden ver que en el punto C están las reacciones del perno, RCX y RCY. Pero además, en el bloque C por fuera hay una reacción de la pared que evita que el bloque se salga, ¿sí? Y esa es la fuerza normal de la corredera. Entonces tenemos todas esas fuerzas en azul. Ahora, como yo estoy comprimiendo el resorte porque estaba extendido hasta arriba en A y luego lo bajo hacia C, creo que es lógico suponer que la fuerza del resorte va hacia arriba. Si yo lo comprimo hacia abajo, el resorte empuja hacia arriba, ¿no? Bueno, fuerzas externas P
y la del resorte, que dice aquí que es K por la distancia deformada. Y la distancia deformada es 2A coseno de teta. ¿Cómo ven? ¿Sencillo? Es laborioso, pero ¿es sencillo o no es sencillo? Es decir, pueden ustedes dividir en 2 barras y un bloque y ponerle flechitas de fuerzas. Indicar también las fuerzas externas, que no se nos olviden. ¿Sí? La del peso y la del resorte son externas. ¿Todo bien? Bueno, aquí me faltan algunas fuerzas externas que ya les dije que iba a despreciar, que son las fuerzas de los pesos. Si yo considerara el peso de esta barra, tendría que poner el peso en su centroide. De esta barra el peso en su centroide y de este bloque el peso en su centroide. Les decía que en este ejemplo estoy despreciando los pesos, pero si yo los quisiera poner, nada más los incluyo en los centroides. ¿Sale? Bueno, ahora sí, del diagrama de la primer barrita, suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y suma de momentos en algún punto. Y recuerden que se trata del caso estático, son iguales a 0. ¿Sale? Pues ahí está. Para su comodidad ya puse las sumas de fuerzas. Las pueden verificar en cualquiera de los 3 diagramas. ¿Sale? Por ejemplo, en este. Suma de fuerzas en Y es esta, menos esta, menos esta. Ahí está. Suma de fuerzas en X, esta menos esta. Ahí está. Y suma de momentos lo calculé en A. ¿Sale? Bueno, pues ahí está. Lo mismo para la barra BC y lo mismo para el bloque. ¿Sí? Del bloque, ojo, del bloque, pueden notar que la fuerza normal no está alineada con el centro del bloque. Y eso pasa comúnmente en muchos casos. Si ustedes empujan un bloque sobre una corredera, a veces el bloque tiende a girarse y pegarse de un lado de la corredera. ¿Sale? Esa distancia no la conozco. ¿Se puede determinar? Sí, sí se puede. Pero en este caso no es lo que me interesa. Por eso si se fijan en C no hice suma de momentos. ¿Sale? Ahí no hice la suma de momentos porque necesito más información. ¿Sale? Solo hice la suma de fuerzas, que para las variables consideradas es suficiente. Entonces, lo que hacemos ahora es que tengo un sistema de 8 ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas? 1, 2, 3, 4. Estas son las mismas que estas. 5, 6, ¿verdad? 7 y había otra incógnita por ahí. ¿Sale? Ah, ya me acordé cuál es la incógnita. Es teta. ¿Sí? El ángulo teta es desconocido. ¿Sale? Yo digo, ¿sabes qué? Tengo 2 barras con un peso y el bloque. Si lo suelto, ¿en dónde se va a equilibrar? Teta es la incógnita que busco. ¿Dónde es la posición de equilibrio? ¿Sale? Ahí está la otra incógnita. Entonces, si se fijan, son 8 ecuaciones para 8 incógnitas. ¿Qué hay que hacer? Resolver. Ahora, ¿saben resolver ecuaciones? Qué bueno. Aquí tenemos nosotros una forma de hacerlo. Resolviendo para las reacciones, se tiene que RAX es igual a RBX, es igual a RCX y es igual a la normal. RBY es igual a RCY y vale menos 2K coseno de teta. De ahí despejamos para RAY, que vale P menos 2K coseno de teta. Sustituimos todo eso en las 2 ecuaciones de momentos. Y al simplificarlas nos queda esta, y al reducir nos queda esta, y al final nos queda que el coseno de teta es P sobre 4K por A.
Si se fijan, es todo un show para determinar cuánto vale teta. ¿Sale? Entonces, yo encuentro la posición de equilibrio. El ángulo teta sería el arco coseno de esto. Sencillo, ¿no? Sencillo, sí, pero muy laborioso. ¿Sale? Entonces, siguiente clase, vamos a irnos con trabajo virtual. Les voy a encargar que vayan revisando qué tareas tienen. Ya sé que tienen un montón de tareas todavía de la unidad que vamos a presentar examen, pero sí que vayan checando también las tareas de este para que no se les acumulen. La mayoría van a ser tareas de investigación, ¿sale? Y por cierto, ay, creo que se cerró. Por cierto, ¿qué creen? Quiero hacer el examen el día 17. Es viernes. ¿Sale? Ajá. El examen de la unidad que acabamos de terminar de levas para el viernes. Y por eso les pedía ya sus problemarios, su avance de proyecto y todo lo demás. ¿Sale? Bueno, pues nos vemos la próxima. Hasta